Gracias a Dios porque hasta este día el Señor ha sido bueno. Hasta este día hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. La batalla no ha sido fácil, la lucha no ha sido fácil, pero gracias a Dios que cuando nosotros aprendemos cada día a esforzarnos, a trabajar en la obra del Señor, el Señor siempre va a pagar bien. Amén. Aunque tristemente muchas veces el hombre, por naturaleza el hombre es injusto, pero Dios es un Dios justo. Amén, hermanos. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Voy a invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. Dios bendiga cada una de sus vidas enriquecidamente. A mi esposa también se encuentra aquí conmigo. Amén, hermanos. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Una fe madura. ¿Cuál es la causa hoy en día de tanto problema en las iglesias? ¿Cuál es la verdadera razón de tanta necesidad hoy en día de palabra en la casa de Dios, hermanos? ¿Acaso es la culpa, ministro, de diáconos, obispos, pastores? ¿O será que hoy en día no estamos recibiendo la palabra que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder madurar, para poder tomar una responsabilidad ante los ojos de Dios? Déjeme decirle que todos deseamos y queremos las bendiciones de Dios, y queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos cubra, que Dios nos proteja, que Él supla nuestras necesidades. Pero es una gran verdad y es una gran realidad que hoy en día muy pocas personas quieren un compromiso con Dios. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es el verdadero motivo? La palabra de Dios nos da la respuesta. Amén. Vamos a la primera carta de Timoteo. Pablo hablándole a su hijo amado, a Timoteo, al hijo que Pablo discipuló, que Pablo enseñó, que Pablo instruyó, para que nosotros podamos forjar hombres de carácter, hombres maduros, hombres responsables, hombres con integridad, hombres que se pongan en la brecha delante de Dios para poder hablar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, yo quiero hacerle una pregunta. Si usted quisiera aprender a pilotear un avión, amén, yo quiero que me presten atención. Amén. Si usted quisiera aprender a pilotear un avión, ¿qué clase de instructor preferiría? ¿Un niño de 9 años de edad que construye maquetas para los aviones? ¿O un piloto que ha recibido su licencia y que tiene miles de horas de vuelo? La pregunta es, ¿quién debería dirigir nuestras iglesias locales e instruir a los creyentes en cómo vivir la vida cristiana? Porque si yo voy a dar un consejo, antes necesito vivir con ese consejo en mi vida. Así es. Amén, así es. Amén, amén. No se requiere sabiduría, no se requiere ser muy inteligente para poder darnos cuenta lo que en muchas iglesias sucede y acontece: una decadencia espiritual. No hay madurez espiritual, no hay compromiso con el Señor. Muchas veces, hermanos, esto pasa aquí y en muchos lugares también. Pero por razones obvias, nosotros vamos a preferir a los líderes que tienen una fe firme, una fe aprobada, una fe experimentada y una fe madura. Exactamente eso es lo que el apóstol Pablo
nos aconseja por medio de su palabra. Lo que Pablo busca en Timoteo, a pesar de que la Biblia no habla exactamente la edad de aquel joven llamado Timoteo, pero la historia dice que Timoteo aproximadamente tenía 20 años de edad, era ridiculizado, era burlado por los ancianos. En ese momento que Timoteo estaba pastoreando una iglesia joven, Pablo en ese momento se encontraba encarcelado. Timoteo estaba todo desanimado, pero Pablo amaba tanto a Timoteo. Pablo lo había instruido. Pablo se preocupaba porque Timoteo era muy joven y podía caer en pecado. Pablo lo dejó escrito. Pablo lo dejó escrito en su palabra. Entonces, Pablo verdaderamente amaba a Timoteo. Y nosotros, como ministros, como líderes, necesitamos sentir ese verdadero amor por aquellas personas que están a nuestro cargo, que estamos enseñando, que estamos discipulando, que estamos preparando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo pasa de un momento a otro. Aquí hay jóvenes, aquí hay niños. Ellos son la próxima generación que van a traer la palabra del Señor. Ellos son la próxima generación que van a hablar de Jesucristo. Pero en nuestra espalda hay un peso grande de poder enseñarles, de poder discipularlos, de poder instruirlos, sobre todo con la palabra, pero más allá de la palabra, instruirlos con nuestro ejemplo, siendo hombres íntegros. La persona que va a tomar un cargo o que está a cargo en una iglesia, desempeña una función, necesita ser un ejemplo. Por eso dice la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. En la carta de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra. Amén. Aleluya. Dice Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Literalmente, un neófito es una persona recién convertida. Es una persona nueva. Es un término que solamente aparece en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, por el contexto. Neófitos se refiere a una persona sin experiencia, o una persona que recién se ha convertido, o incluso la persona puede tener mucho tiempo convertido a Cristo, pero para que la persona pueda ejercer un cargo, pueda ejercer una responsabilidad, la persona debe de ser una persona preparada, una persona capaz, una persona responsable, una persona madura, una persona que enseñe con el ejemplo, una persona que tenga el conocimiento de la palabra del Señor. Porque hay personas que pueden tener muchos años, pero aún no tienen el conocimiento de las Escrituras y de la palabra. Y es por eso que es la causa de muchos problemas. Y decimos: bueno, yo tengo años, siento que no estoy aprendiendo. Dime quién te está enseñando. Dime quién te está instruyendo. Dime quién es. Dime cómo vive. Dime cómo se comporta. Amén. Entonces, un neófito, un principiante, un niño en la fe, el candidato para una posición de liderazgo en la iglesia no debe de ser un recién convertido. No importa cuán viejo sea, no importa cuán exitoso sea, no importa lo sabio que haya sido en su vida antes de ser convertidos a Cristo. Lo que se necesita para ser un líder en madurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo advirtió, Pablo le dejó claro a Timoteo, Pablo le dijo que si un creyente inmaduro era elevado rápido
rápidamente a una posición de liderazgo. El orgullo podría serle presa de él, llevándolo a envanecerse. Que es una persona que se ha envanecido, una persona que cree que todo lo sabe, que no necesita conocer más, que no necesita aprender más. Una persona que se envanece es aquella persona que dice: a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. La palabra de Dios es suficiente para mí. Es por eso que mucha gente se envanece, y cuando la persona se envanece, se cierra en su mente se bloquea para poder adquirir, para poder aprender la palabra del Señor, cayendo en la condenación del diablo, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículos de 6. Es decir, tal persona se llenaría del mismo orgullo que condujo a Satanás a su propia caída. ¿Y sabe cuál fue sé que no es el tema? Muchos dicen que el primer pecado fue el orgullo, pero no fue el orgullo, fue el amor propio. Ese fue el primer pecado en el cielo. El amor propio del hombre, que está por encima de los demás. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque en aquellos días habrán hombres amadores de sí mismos. El amor propio. Amén. Sí, la promoción acelerada de un nuevo cristiano podría llevarle a tener una evaluación inflada e irreal de su verdadera condición espiritual. Incluso aunque un candidato pueda llenar muchos de los otros requisitos, amén, es muy importante investigar si esta persona tiene la experiencia cristiana. Ahora, si nosotros somos honestos, si nosotros somos sinceros, yo creo no es difícil, no es fácil, amén, ejercer una responsabilidad. Yo me pongo a pensar todas las directrices, todos los requisitos que el apóstol Pablo escribe en Timoteo. Dice: palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, amén, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando nos ponemos a ver todo eso, decimos: bueno, entonces nadie está apto, parece. Nadie. Miren, me van a ver mal por lo que les voy a decir, pero aquí dice: marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Amén. Entonces, si viene alguien a la iglesia a predicar, yo tengo que buscar un lugar donde va a dormir. No me hagan mal, así dice la palabra. Ahora, ¿quién cumple todo eso? Son más de 19 requisitos que Pablo menciona aquí. Paz de Cristo, pero nosotros casi Dios tiene un lugar para dormir. Amén. No se preocupe, pastor. Amén. Pero es lo que está escrito. Amén. Entonces, hermanos, miren. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Pablo escribiendo. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ahora, ¿qué significa la palabra irreprensibles? La palabra irreprensibles, que no se mencione nada, algo malo en contra de uno, con una fe, con una conciencia limpia, para nosotros poder, con esa libertad que Cristo nos ha dado, poder exponer la palabra del Señor. Entonces, de la misma manera que un neófito no puede ser anciano, el líder debe de ser una persona de un carácter y una fe madura. Porque hay muchas personas que dicen una cosa y luego cambian su manera de pensar. Dicen una cosa y cambian su manera de pensar. Son personas de dos pensamientos. Son personas que no se les puede confiar, que no se les puede denegar, porque han perdido la confianza ellos mismos. Dicen una cosa
y hacen otra cosa. Deben mostrar por su fidelidad que está calificado para el servicio oficial. Pero a decir verdad, muchas personas, cuando quieren ejercer algún cargo, se les pone a prueba y muchos no lo soportan. A muchos no les gusta, muchos se disgustan, muchos se enojan y muchos mejor tienden a irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor sabe que hay áreas en su vida que necesitan ser cambiadas. Hay áreas en su vida que necesita que el Señor trabaje en sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿ha demostrado esta persona su habilidad para servir de ejemplo a los demás? Por ejemplo, el conocimiento de las Escrituras. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, amén. Aleluya. Mire, vean lo que dice el versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Ahora, la persona puede llenar todos los requisitos para poder ejercer un cargo en la iglesia, una responsabilidad. Diaconado, anciano, ministro, puede llenar los requisitos. Tiene buen estudio, tiene palabra, predica bien, habla bien, tiene poder en la oratoria, habla bien. Pero Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces yo como ministro, yo como líder, yo necesito dar el ejemplo más allá de mi palabra, en mi conducta, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de comportarme, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Yo necesito dar un ejemplo, porque si yo ocupo un cargo en la iglesia, pero tengo a toda mi familia fuera de la iglesia, o mi esposa no está sujeta, yo necesito estar sujeto a Dios para que mi esposa esté sujeta a mí. El hombre y la mujer ante Dios es lo mismo, pero Dios ha puesto una gran diferencia, amén. Yo como sacerdote del hogar, yo necesito ser ejemplo en la conducta de mis hijos, como viven mis hijos. Yo necesito ser ejemplo en la iglesia. Yo necesito estar aquí en la iglesia, aunque otro no venga, aunque otro ministro, otro líder no venga, pero yo tengo que estar aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito ser un ejemplo, no para agradar al pastor, no para agradar al hermano, para agradar al Señor. Entonces déjeme decirle, hermano, si no estamos siendo un buen ejemplo, los que estamos trabajando o los que quieren trabajar, tiene primero que ponerse a pensar todo lo que tiene que quitar de su vida para poder servirle a Dios. Amén. Por eso Pablo le dijo: sé ejemplo. Sé ejemplo. Pero es que el hermano predica bonito, no es un buen ejemplo. Pero es que el hermano toca bonito, pero no está siendo un buen ejemplo. Entonces, ¿qué sigue? Ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Y vamos a ver si soporta la prueba. Y si soporta la prueba, es un digno candidato. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Paz de Cristo. Amén. Sí. Por ejemplo, el conocimiento de las Escrituras. Por eso Pablo le dio esta recomendación a Timoteo. Entonces, hermano, ser ejemplo de los creyentes se refiere, amén, se refiere a ser un modelo de rectitud para otros. Amén. Mire, hermanos, ser un ejemplo para los creyentes, para los hermanos, para la iglesia, se refiere a ser un modelo de rectitud, la integridad. La palabra integridad significa aprendiendo a hacer siempre lo correcto, hermano. Para yo poder ser un digno representante, colaborador de Cristo para su reino, yo necesito ser un ejemplo en rectitud, en integridad, haciendo siempre lo que es correcto. Imagínense, yo estoy ocupando un cargo de la iglesia, pero vengo de vez en cuando. ¿Qué van a decir los hermanos? Mira, ahí está el hermano, mira, y es un líder. Paz de Cristo. Así que si los músicos tienen que estar aquí siempre.
Por eso están ejerciendo un cargo. Ejemplo. Hermanos, el hombre enseña más allá de la palabra con el ejemplo, como vive lo que hace. Amén. Sí. Vive en armonía con los requisitos señalados en las Escrituras. Propósito: fortalecer nuestro carácter y fe. Uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter. ¿Cuántos han escuchado que dicen: oye, cuando la gente se muere, no nos llevamos nada? Eso es una mentira. Hermanos, cuando el cristiano se muere, algo se lleva de este mundo. ¿Sabe qué es? El carácter de Cristo en su vida. Eso es lo único que el cristiano se lleva. Si usted cambió su manera de vivir, fue gracias al carácter de Cristo en su vida. Si usted aprendió a amar, a perdonar, a tener misericordia, a tener compasión, es gracias al carácter de Dios sobre su vida. Si usted aprendió obediencia, es gracias al carácter de Cristo en su vida. Si usted aprendió sabiduría, es gracias al carácter de Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice que las tribulaciones producen paciencia. Amén. Y la paciencia produce una prueba. Qué cosa tan hermosa que nosotros como ministros, como líderes, amén, los que están desempeñando, los que quieren desempeñar, amén, las tribulaciones van a producir paciencia. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, y esa paciencia viene una prueba. Dice la palabra de Dios que el oro, para saber si es oro, se tiene que pasar por fuego. Amén. Así que, hermano, si tú estás sirviendo al Señor en alguna área, van a venir momentos de prueba a tu vida, a tu ministerio, para probar realmente de lo que tú estás hecho, para poder ver si tú eres capaz y eres la persona adecuada para cumplir ese cargo. Aleluya. Amén. Sí. Esta palabra prueba se traduce del griego dokime, que se puede traducir como prueba, experiencia, mérito o carácter. Vamos al Romanos capítulo 5. Paz de Cristo, amén. Amén. Romanos capítulo 5. Amén. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Propósito: mostrar nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil, pero serle fiel a Dios en las dificultades es algo muy diferente. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra genuina fe y la madurez que nosotros hemos alcanzado en el Señor. Por eso dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 6, versículos 7 al 8. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero muchos no se alegran en las pruebas. Las pruebas fortalecen mi fe. Las pruebas fortalecen mi carácter. Amén. Las pruebas fortalecen mi dependencia en Dios. Las pruebas me enseñan lo que en verdad hay en mi corazón, en mi interior, para servirle a Dios. Amén. 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 Para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro. Miren nada más, hermanos, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro cuando es sometida a prueba. Mire, nuestra fe es más hermosa que el oro cuando nuestra fe es sometida a prueba. El Señor en medio de la prueba quiere hallar algo en nosotros, ver algo en nosotros. Cuando pasamos por una prueba o cuando nos ponen a prueba por diferentes situaciones, lo primero que Dios observa, con qué actitud yo voy a responder a lo que está aconteciendo en mi vida. Aleluya. Lo primero, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Propósito, llevar mucho fruto y bendiciones. Amén. El tercer propósito es llevar más fruto para el Señor y recibir las mayores bendiciones. Amén. Por eso mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Es una de las citas que más me gusta. Amén. Juan, capítulo 12, versículo 24. Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra, de cierto, o sea, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Sabemos, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Aleluya. Pero nosotros, para poder llevar fruto, tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestra naturaleza pecadora. ¿Y sabe para qué? Para que de esa manera nosotros podamos ser vasos útiles, limpios, puros, en las manos del Señor. Gloria a Dios. Mayores bendiciones y victorias en nuestra vida se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes de nuestra vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en gran victoria. El apóstol Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol de los gentiles. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para poder llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. José tuvo que sufrir el desprecio de sus propios hermanos, ser vendido como esclavo e ir a parar a la cárcel por un crimen que no cometió antes de poder llegar a ser gobernador de Egipto. En general, hombres y mujeres que han alcanzado el testimonio tuvieron que atravesar grandes negaciones, grandes sufrimientos, grandes enfermedades, grandes fracasos, grandes traiciones y un verdadero bautismo de dolor. Sí. Y después Pablo dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí en 1 de Timoteo, mire lo que dice. Que guarde Primera de Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, un diácono no puede ser una persona hipócrita. Su fe no puede ser meramente intelectual, contradiciéndola día con día con su conducta y su manera de vivir. Yo creo, por lo que he visto, no por lo que me han contado, que el problema en tantas iglesias son hombres que enseñan y que predican por falta de ejemplo, por falta de preparación. Debe exhibir una fe sincera y una convicción firme
de la verdad de la palabra de Dios. Y después dice retenedor de la palabra fiel. Mire lo que dice Tito, amén. Retenedor de la palabra fiel. Tito capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice, amén. ¿A dónde están todos los que le sirven al Señor? Amén. A ver, paz de Cristo, amén. ¿No se escuchó? ¿A dónde están los que le sirven al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor quiere decir alguien conocedor, que guarde la palabra, que enseñe la palabra, que no venda la palabra. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra, por ejemplo, compra la verdad y no la vendas. Con la característica anterior, los diáconos deben ser hombres que estén arraigados en la sana doctrina. Deben de estar convencidos de su veracidad y estar dispuestos y capacitados para poder defenderla. Amén. Entonces es por eso es tan importante, es tan primordial que la persona tenga el conocimiento pleno de la palabra, de la doctrina, porque yo creo que la iglesia apostólica somos los que tenemos la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. Y cuando vamos a exponer la palabra, debemos de tener ese conocimiento doctrinal para poder defender la palabra del Señor. A los que contradicen, a los que niegan, a los que no aceptan, a los que rechazan la doctrina y la enseñanza. Amén. Grande es Dios. Amén, hermano, amén. Basa el estilo de vida y sus decisiones en la palabra de Dios. Respeta las escrituras como la palabra final de autoridad en todas las materias de fe, de vida y práctica, o muestra el candidato una tendencia a ignorar o pasar por alto los absolutos bíblicos. Amén. Exhortar con sana enseñanza y convencer. Amén. Como lo que leímos en Tito. Entonces, de esta manera, hermanos, nosotros podemos cada día ir creciendo en el conocimiento del Señor con una fe madura, con una gran responsabilidad, apto para enseñar. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, ahora Pablo dice apto para enseñar. Esa es una característica clave con dos connotaciones. Primero, puede significar que un líder ser capaz de instruir a otros en la verdad bíblica, pero la palabra griega significa también enseñable. Probablemente su uso aquí implique más que simplemente la habilidad de enseñar en el contexto. Por tanto, esta cualidad parece referirse a la habilidad de comunicar la verdad sin arrogancia y con pleno conocimiento, estando realmente convencido de lo que habla, de lo que enseña, de lo que predica. Un líder debe de estar dispuesto también a ser corregido, como cuando Pablo corrigió a Pedro y que no le gustó, porque honestamente a muchos ministros líderes